déjenme compartirles pantalla. Caray. Ok, ahí está. Bien, vamos entonces hoy vamos a resolver, vamos a establecer lo que van a ser los parámetros de Denavit y Hartenberg para este manipulador, un IRB 6400, que se caracteriza por tener 6 grados de libertad. En este sí vamos a poder ya en nuestro volumen de trabajo, en el espacio que se pueda colocar cada una de las articulaciones, pues considerar lo que es la posición y también la orientación. En cada uno de ellos sí vamos a poder decidir en la hora de tener la cinemática inversa, el punto y la orientación con que queremos ese punto, porque los grados de libertad con los que cuenta este manipulador me van a permitir corregir la orientación, ¿no? Entonces vamos a determinar el modelo matemático del mismo. Vamos a ver qué nos sale, ¿eh? Ok. Entonces, vamos a comenzar con la tabla de parámetros de Denavit. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a poner aquí la articulación. Teta. Alfa. A. Y D. ¿Sale? Entonces, como podemos percatarnos, aquí tenemos un manipulador 6 grados. Aquí tenemos el sistema inercial, el sistema 0, X0, Y0, Z0. Aquí tiene digamos, una configuración o una posición peculiar. Recuerden que de la convención de Denavit para la asignación de sistemas de coordenadas nos dice que para que asignemos estos sistemas, lo más conveniente es que se lleve el manipulador a una posición inicial, o esta posición por lo general nos pide que sea completamente extendido. Sin embargo, aquí la característica que tiene este eslabón, esta articulación, como podemos ver aquí, nos impide que sea completamente alineado todos los ejes. Sin embargo, sí se podía tener otra de las características, es que este robot estuviera girado 180 grados para que nos quedara del lado izquierdo y quedara del lado positivo de nuestro sistema de referencias global. Otra vez podría ser también que lo alineáramos de tal forma que se quedara los otros 5 grados de libertad, 4 grados de libertad, perdón, que tenemos aquí arriba, más alineados con este. Pero bueno, se nos presenta así el modelo y sobre de este mismo tendremos que resolverlo. Otra cosa que podemos observar dentro del esquema es que el sistema 1 que tenemos aquí coincide en el origen, vean estas líneas punteadas que tenemos en esta parte, con el sistema de referencia o el sistema global, lo cual nos indica que tanto que es teta 0 y que es teta 1 y teta 2, se pueden considerar los movimientos en la misma, en el mismo punto, o que se interceptan en el mismo punto, ya que podríamos llamar que es una articulación de este tipo unión universal, ¿no? Como la que traen los Cardán de los automóviles, bueno, de los camiones. Al igual que aquí, ven, en este caso, aquí se podría considerar lo mismo, ¿no? Estamos considerando en el mismo punto el sistema 4 y el sistema 5, ¿no? Entonces, antes de eso es lo que tenemos que checar, ver más o menos cómo están estos sistemas de coordenadas para comenzar a determinar lo que son los parámetros, ¿no? Bueno, entonces son 6 grados de libertad. Vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y recordarán que la parte de Tenabit nos establecía todo un procedimiento para la asignación de estos sistemas, que era determinar el eslabón cero, como aparece aquí abajo, ¿sí? Ir numerando cada uno de los eslabones, el 1, 2, 3, aquí aparece 4, 5, 6. También nos indicaba que la unión o donde se interceptaban los ejes de acción de las articulaciones o ejes de movimiento, podríamos considerarlo también como articulación, y en este caso era la unión de los dos eslabones. Aquí tenemos una articulación representada por el cilindro, la otra, 2, 3, 4. Es un poquito más representativo, aunque físicamente también se pudiera tener una articulación en donde gira todo este eslabón debido a esta articulación. Ok, entonces vamos a determinar cada uno de estos parámetros. Comencemos con teta. Y teta nos dice que es el ángulo formado entre el eje X0 hacia X1, girando con respecto al eje Z0. Entonces ahí como podemos observar, X0 se encuentra hacia el lado izquierdo y X1 de igual forma, ¿no? Entonces el ángulo que va a estar entre ellos, pues es un ángulo cero. Sin embargo, aquí ahorita los vamos a ir marcando. Todos son, como podemos percatarnos también aquí, en cada una de las articulaciones, eh, son articulaciones de revolución. Entonces, todas las variables van a estar determinadas aquí en el ángulo teta, y vamos a marcarlas ahí con el asterisco, aunque para esta posición que nos están presentando en nuestro esquema, el ángulo que existe entre ellos sea cero, pues va a estar variando, ¿no? Y otra de las cosas, también observemos aquí en este esquema, están marcados los giros positivos de esas articulaciones, aunque si nosotros nos pusiéramos como observadores en esta parte, veríamos que es un giro en sentido horario. Eso por lo general, por definición, debería ser un giro negativo. Sin embargo, por la forma como está el sistema de referencia global y que está el eje Z entrando al plano, pues nosotros estaríamos detrás de ese sistema, y es por eso que se considera positivo en ese sentido horario y no antihorario como acostumbramos a identificarlo, ¿no? Que otros pudiéramos observar, que la mayoría, como los ejes Z están entrando, se consideran igual, positivo, positivo. Y, por ejemplo, este sí nos es más común. Si nosotros estuviéramos como observadores en esta parte derecha, lo que va a ser el Z6, Z4, en este caso aquí está perdón, no, aquí está Z4, este Z3, igual que Z5, giran en este sentido, ¿no? Bien, bueno, entonces continuamos. Ahora, lo que sería teta 2, y sería el ángulo formado de X1 hacia X2 girando con respecto a Z1. Igual, vemos que están alineados, están hacia la misma dirección. Podemos determinar que son 0 grados para esta posición. De X3, aquí vamos a verlo, de X3, perdón, de X2 hacia X3. Aquí sí las direcciones son diferentes. X2 está hacia el lado izquierdo, X3 está hacia abajo. Entonces yo tendría que hacer un giro en el sistema 2 con respecto al eje Z2 para hacer que coincidan los ejes X. En este caso tendría que coincidir acá abajo. Por lo tanto, tendríamos que hacer un giro. Si aquí ya estábamos determinando que estos eran los giros positivos, pues tendríamos que hacer un giro negativo, ¿no? Y de igual forma les decía, si nosotros consideramos el pulgar que fuera el Z y el dedo índice fuera nuestro eje que vamos nosotros a mover, el X, al hacerlo llevar hacia abajo, estamos haciendo un giro contrario al sentido de los dedos, y podríamos establecer como un giro negativo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener menos 90 grados para esta articulación, ¿no? Entonces estamos de X2 hacia X3. De X3 a X4 están igual. Ponemos que es 0 grados para esta posición, ¿no? De X4 hacia X5, veamos.
están igual, están hacia abajo y lo consideramos como 0 grados. De X5 hacia X6 igual, están los dos apuntando hacia abajo. Entonces vamos a ponerle 0 grados. Perfecto, entonces eso es con respecto a los ángulos teta y que tiene que ver con el ángulo que existe entre los ejes X por Z. Es por eso que a la hora de asignar los sistemas de coordenadas, una de las premisas que se establecen es que el eje X siempre sea perpendicular al Z anterior, precisamente por esto, porque tenemos que ver el ángulo que se forma entre ellos, si es que si hay un giro en esas articulaciones, y si nosotros asignáramos el eje X, por ejemplo, un eje X5 o X4, paralelo al Z anterior, va a ser difícil poder determinar el ángulo que existe entre ellos en ese momento. Y si se hiciera un movimiento, si no fueran perpendiculares, estarían trabajando sobre el mismo eje y el ángulo, por definición, no se podría establecer de forma sencilla. Eso recordando los puntos que se tenían que seguir para la asignación de sistemas de coordenadas. Ok, bueno, ahora alfa. Alfa es con los ejes Z. Dice que es el ángulo que se forma entre Z0 hacia Z1, pero aquí sería haciendo girar este sistema, que sería el 0, sobre el eje que coincide con X1. En este caso aquí los ejes X coinciden, no tenemos problema. Lo raro es, por ejemplo, cuando tenemos unos ejes que el eje X no coincide, tiene que ser siempre con respecto al eje de arriba. Por ejemplo, estos, ahorita lo vemos, en donde tenemos X3 que coincide con Y no tendríamos que girar sobre este eje, sino sobre el de arriba. Ahorita lo vemos. Entonces, para hacer coincidir Z0 con Z1, Z0 debe de apuntar hacia arriba y como el eje que coincide con X1 es X0, sobre ese tendríamos que hacer girar. Por lo tanto, igual, yo termino mi pulgar, que sería X, hacia ese sentido. Luego tendría Z hacia adentro y lo quiero llevar hacia arriba. Entonces estoy haciendo un giro en sentido contrario de la dirección de los dedos. Sería menos 90 grados. ¿Sí? Ok, entonces, y así para cada uno de estos ángulos, ¿no? Entonces, de Z1 a Z2, vean, vuelve a cambiar la dirección. Solo que ahora tengo que llevar este hacia adentro. Y este sería un giro. ¿De qué forma? Hay 90 grados entre ellos, pero ¿en qué sentido? Positivo. En este caso tendría que ser positivo. Así es. Entonces volvemos a hacer esa misma acción. Lo que les decía, una recomendación, si pudieran hacer una triada ahí con unos pequeños colorcitos y cada uno de los colores representara uno de los ejes para que fuera más fácil ver cómo hacemos ese movimiento. En este caso X estaría apuntando hacia dentro, ¿sí? Z estaría hacia arriba y lo queremos llevar hacia el fondo. Entonces estamos haciendo un giro en este sentido. En dirección de los dedos es positivo, 90 grados. Ok, ahora entonces de Z2 hacia Z3, era lo que les decía aquí, tenemos, por ejemplo, si giráramos directamente sobre este eje X, los giros que haríamos, ya sea tanto positivos o negativos, provocarían que Z quedara arriba o abajo o saliendo del plano. Pero ese giro no haría que coincidiera con este eje Z. Entonces no podríamos determinar el ángulo que existe entre ellos para poder hacerlos coincidir. Por eso el ángulo de alfa nos dice que debemos hacer girar con este sistema, pero en el eje que corresponde o que coincide con el eje X del sistema al cual queremos igualar. En este caso sería X3. Por eso entonces aquí vemos Z2 está hacia adentro, Z3 está hacia la derecha y lo que queremos hacerlos es coincidir
pero tendríamos que girar este sistema sobre este eje para hacerlos llegar. Entonces, igual Z está X, perdón, en este caso sería Y, que estaría hacia arriba, Z hacia adentro, y tendremos que hacerlos hacia el lado derecho. Entonces hacemos un giro negativo. Menos 90. Bien, ahora del 3 al 4, ¿no? Aquí hay que tener cuidado. Algunas veces, por tener, bueno, este esquema sí está más claro. Hay algunos esquemas en donde simplemente dejan asignados hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante los sistemas de coordenadas, pero hay que tener cuidado en el orden, cómo se considera, porque aunque el efecto pudiéramos decir que es el mismo, ¿sí? Si no seguimos el orden, puede ser que coincidan algunos ejes con respecto a Z. Por ejemplo, si por error o a la hora de estar asignando los sistemas, nosotros decimos que este es el 6 y este es el 5, a la hora de sacar los ángulos, por ejemplo, de teta, nos dice que debe de ser X perpendicular al Z anterior. Y en este caso aquí estarían paralelos, aunque van en direcciones eh, diferentes, no son perpendiculares, ¿no? O sea, están en el mismo plano y a la hora de querer sacar el ángulo de giro, no nos van a permitir hacer eso, ¿no? Bueno, y también las distancias. Entonces, aquí, hay que ver que tenemos la parte de 3 a 4 y acá estaría de 4 a 5, ¿sale? Entonces, de 3 a 4, vemos que Z3 está hacia la derecha y Z4 está hacia adentro. Nuevamente vuelve a haber un cambio. ¿No? Se dan cuenta aquí, por la forma como están ensambladas las articulaciones, todos los ejes Z están cambiando. Hay un cambio entre todos ellos. Aquí cambió, aquí está cambiando entre todos y vamos a tener 90 grados por lo general entre todas. Solo hay que determinar si van a ser positivos o negativos, ¿no? Entonces, Z hacia la derecha, Z3, Z4 hacia el fondo, va a haber 90 grados y debe ser con respecto al sistema mayor. X está hacia abajo, que coincide con X3. Entonces tenemos igual Z hacia abajo, perdón, X y Z lo queremos llevar hacia el fondo. Estamos haciendo un giro en sentido contrario a los dedos. Entonces, menos 90 grados. Ay, perdón, este era abajo. Menos 90 grados. Y de Z4 a Z5 volvemos a regresar. X5 coincide con X4, entonces ahí estaríamos haciendo el movimiento inverso, ahora es en sentido de los dedos, de adentro hacia la derecha, y es 90 grados. Y de 5 a 6, aquí ya no hubo cambio, vemos que Z son en la misma dirección, podemos considerar que son paralelos, y X5 y X6 coinciden, entonces no tenemos que hacer ningún movimiento ahí o giro. Ahí tendríamos 0 grados. Vamos a ver qué pasa con las distancias. Ya de entrada, sabemos que cuando se considera el mismo punto, por estas líneas punteadas están indicándonos que estos sistemas de coordenadas se encuentran en el mismo origen. Por lo tanto, la definición de las distancias tiene que ser 0. 0 tanto para A como para D, ¿no? Porque no podemos determinar, por ejemplo, dice la definición de la distancia A o de la longitud del eslabón, nos dice que es la distancia desde el origen del sistema 1 hasta la intersección de X1 con Z0. Si se dan cuenta, si lo pusiera yo acá arriba o en este extremo, no vamos a tener forma fácil de determinar esa distancia. Si estuviera en este lado, pues sí tendríamos una distancia en el lado negativo de X, ¿no? Si lo tuviéramos acá arriba no lo podríamos determinar porque para empezar no habría esa coincidencia. Pero como se encuentran en el mismo origen, pues tanto el origen de este sistema como la intersección de los ejes se va a dar en el mismo punto. La distancia entre ellos va a ser 0, tanto para A como para D. Pero ahorita lo vamos a ir analizando poco a poco. Ok, entonces para la articulación 2, el parámetro A nos dice que es la distancia. Ahora tendríamos que considerar la distancia desde este origen
que es el origen del sistema 2, hasta la intersección de X, que es esto, todo esto a lo largo, con Z1. Entonces, como se encuentra aquí abajo, Z1 estaría todo este largo. Entonces, se va a interceptar X2 con Z1 en el mismo punto donde consideramos el origen del sistema 2. Por lo tanto, este valor también va a ser 0. Así no se mueve mucho. Perdón. Para el valor 3, que sería desde el origen del sistema 3 con respecto al 2. El origen aquí está. Y dice que es la intersección del eje X3, que está aquí, y el eje Z, acá está. Entonces la intersección, si se dan cuenta, se va a dar aquí en este origen. Entonces, al tener esa intersección, desde este origen hasta esta intersección, vamos a tener como longitud o distancia a L2. ¿Vale? ¿Qué pasaría entonces ahora en el sistema 4? Sistema 4, distancia desde el origen, que está aquí, hasta la intersección de X con Z a lo largo de X. ¿Cuánto sería ese valor? Si lo van haciendo ustedes, ¿verdad? Las tablitas, para que vayan practicando. Ahí también es 0, ¿no? Es 0. Sí, aquí es 0 también. Y es porque, veamos, es el origen hasta la intersección de X. Aquí sería este. No quiero dejar de escribir la matriz, pero ahorita lo repasamos. Con Z y van a interceptarse en el mismo punto, aquí. Entonces, como el origen y el punto donde se interceptan es el mismo, pues es 0. Vamos el último. Para 5 y 6 veamos esta peculiaridad. Bueno, en este caso sería solo la 5. Tenemos una línea punteada. Para el sistema 5 y 4, quiere decir que el origen de ambos sistemas es el mismo. Por lo tanto, aquí ya de entrada va a ser 0, ¿no? Tanto para A como para D, igual que en la primera articulación. Y el último, aquí sí, tendríamos que es la distancia desde el sistema 6, del origen del sistema 6, aquí estaría, hasta la intersección del eje X con Z5. Bueno, este Z estaría aquí, o este sistema aquí, y Z estaría en este eje. A lo largo del Z6 y Z5 coinciden, por lo tanto se van a interceptar en el mismo origen. Y la distancia entre ellos sería 0. Vamos a ver qué pasa con D. Entonces decíamos igual. Aquí en D dice que es la distancia desde el origen hasta la intersección de este eje X, X1, con Z0, pero ahora es considerado a lo largo de Z, la distancia de E sobre Z, pero como volvemos al mismo, el origen de ambos sistemas es el mismo punto, la distancia que pueda existir entre ellos es 0. El sistema 1 con respecto al 2, origen del sistema 1, que sería este técnicamente, con la intersección del eje X1, X2 y Z1. Aquí está, ¿no? Entonces, esta distancia a lo largo del Z. Entonces, tenemos distancia desde el origen, aquí sería abajo el origen, hasta la intersección de X con Z, se interceptan en este punto. La distancia es a lo largo de Z. ¿Cuánto vale? L1. L1, así es correcto. Ahí valdría L1. Ahora vamos con la de X2 con X3. Distancia desde el origen hasta la intersección del eje X. Vean, aquí está X hacia abajo.
con Z2 y está aquí Z. Entonces, si se dan cuenta, la intersección se da en el mismo origen de ese sistema. Y a la medir la de separación entre esos dos puntos sobre el eje Z, pues vemos que es el mismo. Entonces, aquí nos da 0. ¿Sí? Vean, aquí, por ejemplo, nos dice que el parámetro D es el descentramiento del eslabón. Si esta articulación, así como estuviera, la estuviéramos asignando este parámetro, este sistema de coordenadas, más hacia afuera, más hacia este sentido, y este sistema hacia adentro, sí habría una separación entre ellos y entonces podríamos considerar una distancia en el parámetro D, ¿sí? Que sería el descentramiento mismo, ¿no? O propio como menciona aquí. No. Entonces, en este caso aquí están alineados estos dos ejes, estos dos sistemas, y nos van a permitir determinar que es 0. Okay. El siguiente, en el 4. Sistema 3, el origen hasta la intersección de X4 con Z3. Y estos puntos se interceptan aquí. Y entonces hay que medir la distancia desde este origen hasta esta intersección a lo largo de L3. Z. Este es L3, exacto. Gracias, L3. Para la 5, como habíamos dicho, tiene esta línea punteada, los dos orígenes son el mismo, tendría que ser 0, pero veamos, es distancia desde el origen hasta la intersección de X con Z. Y aunque este estuviera aquí abajo, X coincidiría aquí, en este punto, con este Z. Y la distancia que hay sobre el eje Z sería 0. ¿Vale? Y el último, veamos, tenemos distancia desde el origen, este sería nuestro origen, que estaría aquí, hasta la intersección del eje X, en este caso es X6, con Z5. Z5 correría a lo largo de este eje que coincide con Z6. Y se interceptan aquí. Y la distancia a lo largo de Z sería L4. Correcto. L4. Ahí está. Entonces, esos serían nuestros parámetros de Navier y Hartenberg. Muchas veces, esta es la parte principal, la parte primordial, pero si no los determinamos bien, todo el modelo matemático no se va a poder ya sea simplificar, o nos van a salir algunas cuestiones ahí raras en cuanto a las identidades y demás. Ya con la práctica que ustedes están teniendo de empezar a sacar la matriz de Denabet y a empezar a resolver las matrices, se van a ir dando cuenta que simplifica mucho cuando estamos determinando de forma correcta los parámetros de Denabet, ¿no? Ok, entonces seguiría empezar a sacar cada una de las matrices, ¿no? Entonces, nada más aquí para recordar esta parte, lo que les decía, cómo corre la parte del eje X, del eje X con respecto a Z que estábamos hablando. Ahí están los orígenes de cada uno de ellos. Y muchas veces los puntos coinciden con el origen, dependiendo de cómo lo estamos tomando, ¿no? Recuerden, cuando se trata de A, lo que hacemos es empezar con el origen de mayor rango, que sería en este caso Z3, y buscamos la intersección entre X y Z, ¿no? La intersección estaría aquí, pero la distancia se mide a lo largo del eje X. Cuando hablamos de D, se empieza con el sistema de menor rango, el origen, que sería en este caso acá abajo, y la intersección sería del mismo eje X con Z, pero ahora es sobre el eje Z. Esa es la diferencia, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a sustituir los valores. Vamos a empezar por aquí. Bueno, déjenme escribir la matriz para que lo hagamos de forma fácil. Que decíamos que era coseno de teta. Seno de teta, seno de teta. Este es 0 y este es 0. Acá teníamos que era menos seno de teta
Este es coseno de alfa. Este es coseno de teta. Este es coseno de alfa. Esto va a ser seno de teta. No, perdón, de alfa. De alfa. Este es 0. Estoy transcribiendo la matriz de Denavit para tenerlo a la mano. Este es coseno de... No, mentira. Seno de teta. Seno de alfa. Este va a ser menos coseno de teta. Seno de alfa. Este es... Voy a separar un poco más. Es el coseno de alfa. 0. Y aquí tenemos el parámetro A por el coseno de teta. Aquí es A por seno de teta. Y terminamos con D. Ahí está. Que la puedo poner aquí arriba y sin problema la podemos ver. Ahí está. Ok, entonces vamos a poner las matrices. Matriz para la articulación 1, recuerden aquí tenemos entonces nuestras variables, todas son de revolución, por lo tanto todas las tetas van a estar consideradas de forma simbólica, la teta, y los que vamos a evaluar o que van a quedar como variables, pues van a ser alfa, A y D, que son las que tenemos que evaluar. Entonces aquí de entrada ya sabemos que estos nos va a quedar evaluados como coseno, seno, y tendríamos que determinar en qué eje cae. Un tip por ahí, dependiendo del alfa que tengamos, por ejemplo, aquí tenemos alfa de 90 grados de menos, entonces evaluamos aquí, tendríamos seno de alfa, seno de 90 es 1, aquí tendríamos un menos 1. Y recuerden, donde aparece el 1, tanto en fila como en columna, debe de ser 0. Entonces ya de ahí entrada esto nos va a permitir sacar que esto es coseno de teta 1, todo esto va a ser, estos dos van a ser 0, aquí está el 1 que estamos buscando, todos estos dos son 0, y ya nada más nos quedaría como tenemos que alfa es negativo, aquí nada más cambia, ¿no? Es menos 90, entonces sería menos 1, aquí me queda el signo arriba, y acá este se vuelve positivo, es la forma rápida de evaluarlo. Entonces nos quedaría aquí coseno de 1, seno de 1, 0, 0. Voy a alinearlo un poquito. Y lo que se había dicho, bueno, voy a ir aquí en el tercero, sería menos 1. Y por lo tanto aquí sería 0, 0. Y aquí tendríamos lo mismo que tenemos la ecuación allá arriba, pero cambia el signo por ser menos 90. Entonces sería menos seno de 1. Acá abajo sería coseno de 1. Este sería 0. 0. Y los valores de A por coseno de teta. Pero A vale 0, entonces aquí ya no importa que le pongamos. Va a ser 0. Y ya nada más nos queda evaluar el valor D. El valor D es 0 también. Entonces aquí tenemos otro 0. Tendríamos aquí 1. Voy a tratar de cerrarlo un poquito para que quepan todas las matrices aquí. Se va a pegar mucho. Ahí está. Que podamos meter aquí todas porque vamos a tener que hacer la multiplicación de las 6 matrices. Es que no le podemos cambiar el tamaño de la letra. Ahí así ya. Bueno, entonces esta sería la de teta 1, ¿no? Entonces, de teta 2, algo muy similar podemos hacer con ello.
Veamos, aquí tenemos ahora 90 grados. Entonces, si se dan cuenta, sería idéntica a esta. Vemos que A también vale 0. Entonces, estos parámetros tienen que ser 0. Y nada más el valor de D sería L1. Entonces, podemos decir que es similar. Nada más lo que va a cambiar va a ser el signo, ¿no? En este caso es 90. Entonces, el seno de 90 es 1. Y estos aquí cambiarían los signos. Entonces, aquí sería coseno de 2, seno de 2, 0, 0. Aquí tendríamos 0, 0, 1, 0. Y aquí quedaría como el original, que sería seno de 2 menos coseno de 2, 0, 0. Este valor tendría que ser 0, 0, y aquí nos quedaría L1. Perdón, pero minúscula. Y 1. ¿Vale? Y esta sería la matriz de articulación de 2A1. ¿No? Entonces, veamos entonces ahora la 3. Voy a tratar de separar ahorita con una línea aquí. Bueno, ahorita hacemos otro color. Tercero. ¿A qué sería el tercero? ¿A qué sería igual? Cero, ¿no? ¿El primer elemento será 0? Sí. ¿Aquí 0? Ajá. Ahí menos 1. Menos 1. 0, 0. 0 y 0. Ok. Y luego, segunda columna. Ahí seno de teta, que sería 1 por el coseno de alfa, que sería 0. 0. 0. Ok. Siguiente. Coseno de ahí también es Cero. 0. El tercero. ahí es menos 1, ¿no? Menos uno, sí. Menos 1. Ok. Ajá. Y 0. Y 0. Cero. Ok. Bien. La tercera columna. Ahí es 1. 1. Así por el signo, ¿no? 0, 0. Cero. Y 0. Puro 0. Y 0. Jonathan dice que el signo. ¿Está bien el signo de aquí, de este, del Sí, por primero? eso, por el menos uno con el X sí se hace uno, sí, sí, sí. ¿Está Ajá, es que bien? los Ah, dos ok. negativos. Sí, 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 es Menos uno por el sub, menos y menos. Ok. La última columna. ahí es 0. Ahí Cero. es, no, ahí es L2, ¿no? Joder. L2. Oh, ok. Y D. ¿Es menos L2 o L2? Ahí cómo se pone, profe, si es una distancia. L2. Ajá. Dependiendo de cuánto te está dando el ángulo. Es seno de menos 90, es menos 1, ¿no? Ah, pero es que tú Entonces, lo estás evaluando para ese valor. En este caso sería menos, porque es menos 90, ¿no? Menos 1. entonces menos L2, ¿no? Menos L2. ¿Sí? Y la distancia es 0 y 1. 0 y 1. Ok. ¿Están de acuerdo? Bueno, Jonathan y Uriel dicen que está bien. Perfecto. Pues déjenme decirles que no, está mal. ¿Por qué está mal? Sí, porque hay un uno y L2 menos L, ¿no? No tiene que repetir, tiene que ser nomás un uno, ¿va? Un 1, no. Aquí, lo que les decía de el 1, no. Eso que les digo de que donde aparece el 1 no debe de aparecer nada en filas y columnas, solo
solo es válido para la matriz de orientación, para esta de 3×3. Acuérdense que este es el vector de posición. Ok. Y este nos representaría la posición en X, en Y y en Z. Y digo, no cumple para toda el vector, toda la fila, ni para toda la columna, solo está de 3×3, porque acuérdense que esta es una matriz compuesta. Es derivada de una matriz de transformación homogénea que se hizo con una matriz de orientación, la posición, perspectiva y escalado, ¿no? Entonces, digámoslo así, que obedece por partes. Sí, en donde está el 1, ya no vuelve a aparecer más elementos, ¿no? Aquí en fila, ni en columna aparece nada. Aquí fila, ni columna aparece. Entonces, en ese aspecto está bien. Lo mismo que les decía aquí, tenemos este, y tanto en fila como en columna no aparece nada. Pero, ¿por qué si se supone que tenemos parámetros muy similares? Digo, muy similares porque solo están cambiando algunas cosas como signos. ¿Por qué esta matriz no se parece a la primera? ¿Qué pasó ahí? Aquí vamos coseno de teta 1, coseno de teta 2. ¿Aquí qué debió haber salido? Aquí el error que están cometiendo es que están evaluando todos los valores, incluyendo alfa, A, D, y también evaluaron teta. Y recuerden que esa es la variable. Aunque nosotros para este valor articular, en esta posición, en este esquema, vale menos 90, lo No es que cierto. queremos sacar es el modelo matemático. Y ese valor, ese menos 90, va a cambiar. Sí, Uriel, perdón. Las que tienen el asterisco se quedan como, por ejemplo, coseno o el seno que pida. En Y este las caso que tendría que tienen ser teta asterisco ya 3. se conforman con el 1 o 0, que ya podemos evaluar, porque son fijas. Bueno, es un valor fijo. Exacto. Los que son fijos Ah, sí los evaluamos. Y ujú, los que no, como van a cambiar, pues no sabemos después qué valor pueden tener. ujú, Entonces, por eso es que voy a sacar foto, para lo que hicieron fue evaluar este valor, ¿no? Aquí, por ejemplo, coseno de 90 es 0, seno de menos 90 es 1, ¿sí? Sí, está bien. Y sí está bien esta para esa posición, pero si nosotros evaluamos estos valores en esta matriz, lo que vamos a obtener simplemente es la matriz de transformación homogénea que sacábamos nosotros por inspección, ¿no? Entre la 3 y 2. Y no tiene sentido porque después para darle valores a estos diferentes valores de teta, no vamos a poder determinar cómo cambia, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que dejar expresado en función de esa variable, que en este caso ahora le correspondería a teta 3. Por eso le poníamos aquí coseno de teta iésima, donde i es el número de articulación que estoy tratando. En este caso es la articulación 3. Por eso debería ser coseno de teta 3, seno de teta 3, pero yo por ahorrarme un poco de espacio le quité el teta y le puse nada más coseno de 1, coseno de 2, coseno de 3, coseno de 4, coseno de 5, coseno de 6. Debemos de tener 6 matrices que van a involucrar variables de cosenos, ¿sí? Y a la hora que hagamos las multiplicaciones, pues todo el modelo va a corresponder con funciones de seno y coseno, ¿correcto? ujú. Entonces vamos a reescribir esta matriz otra vez. Y les decía, es fácil, rápido, sencillo, porque vemos, digamos, si voy a sustituir esos valores aquí en la matriz que tengo arriba, ¿sí? De lo que yo en lo particular hago primero es ver cuál es la variable, ¿no? En este caso la variable es teta, por lo tanto, estas que están solitas, que no tiene nada que le esté aquí estorbando, por así decirlo, que son esta y estas, las podemos sacar rápido, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos coseno, la variable va a ser teta 3, pues sería coseno de teta 3, seno de teta 3, y todo este vector lo saco rápido. Esto es lo que tendríamos que determinar, pero pues aquí podemos evaluar lo que es alfa. Bueno, tenemos seno de alfa y coseno de alfa, entonces miro qué valor tiene alfa, tiene menos 90, entonces seno de menos 90 es menos 1,
pero y coseno de menos 90 es 0, obviamente, entonces aquí tengo el menos 1 y recordando lo que les decía, en tanto fila, fila como columna donde aparece el 1 ya no vuelven a aparecer más valores porque ya está el 1. Eso quiere decir que entonces estos dos elementos se tienen que hacer 0. ¿Y por qué se hacen 0? Pues porque aquí tenemos el coseno de alfa, pero alfa vale 90. Entonces esto es 0. Aunque tengo involucrada la variable que sería teta 3, seno de teta 3 y coseno de teta 3, pues no importa si esta variable sea 100, 200, 360, 90, no importa el valor que adquiera, al multiplicarla por el 0 del alfa, pues se hace 0. Por eso es que aquí estos dos se hacen 0. Entonces, al encontrar el 1 o el menos 1, yo hago toda la columna y toda la fila ceros. Y ya nada más quedaría este. Pero aquí, como el coseno el seno de 90, el seno de menos 90 es menos 1, aquí tendríamos, esto sería un menos 1, y lo único que hago es cambiar el signo. Entonces aquí me quedaría seno de teta 3 y aquí menos seno de teta 3, perdón, y aquí coseno de teta 3 por el signo. Entonces, digo, si se les hace más fácil y si no, pues vamos evaluando una por una, no se preocupen. ¿Vale? Entonces, en la primera columna, como decíamos aquí arriba, tenemos coseno de teta 3. Abajo sería seno de teta 3, 0, 0 y 0. La segunda columna, lo que les decía, voy a evaluar de todas formas. Tendría seno menos seno de teta 3 por coseno de alfa 3, pero alfa 3 vale menos 90 y coseno de menos 90 es 0, entonces aquí me quedaría por 0. Entonces seno de teta 3 por 0, pues me da 0. Entonces aquí abajo es lo mismo. Tenemos coseno de teta 3 por el coseno de alfa 3, pero alfa 3 es 90, menos 90, y vale 0. Alfa, A y D sí las debo evaluar, ¿sí? Lo que son las variables que marqué con asteriscos, esas las debo dejar representadas de forma simbólica. Entonces aquí me dio 0. Y alfa, seno de alfa 3, alfa es menos 90, entonces aquí me daría menos 1. 0. Y aquí ya, la tercera. Entonces, recuerden, tengo el menos 1, estos se hicieron 0, vean si coincide, entonces por lo tanto aquí deben de aparecer los otros dos elementos con ceros. Y si eso pasa, ya nada más nos queda la cuestión del coseno y seno, que esto se representaba, recuerden, al hacer una matriz de rotación, la proyección de los ejes con respecto a los otros, en este caso sería del eje X y del eje Z, con respecto a un eje de pivote Y, pero también con respecto a X y Y, con eje Z, perdón. Entonces, aquí nos quedaba seno y coseno, de acuerdo a cómo está la fórmula, pero lo único que nos falta determinar es con qué signo. Entonces, arriba nos indica que es seno de teta 3, sería seno de teta 3, por el seno de alfa 3. Alfa 3 vale menos 90, entonces seno de menos 90 es menos 1, por lo tanto, esto sería como multiplicarlo por un menos 1 aquí. ¿Vale? Y abajo igual, tenemos menos coseno de 3 por ese mismo alfa 3, pero es alfa de menos 90 que nos da menos 1. ¿Sí? Desarrollamos y nos quedaría entonces, pues aquí simplemente seno 3 negativo y pues se vuelve positivo. Listo. Evaluamos este coseno de alfa 3. Alfa 3 vale menos 90 y coseno de menos 90 es 0. 0. Y nos vamos a las distancias. Las distancias, perdón, las posiciones. Pero, por ejemplo, en la posición en X dice que es el valor A iésimo o el valor A de la articulación 3. El valor A es L2 por coseno de teta.
teta i, en este caso es teta 3. Vale menos 90, sí, pero no lo vamos a evaluar porque este va a estar cambiando después cuando movamos el robot. Entonces, se deja expresado en una variable. Y se quedaría entonces como L2 por coseno de teta 3. ¿Sí? Entonces voy a quitarle el asterisco. No, así lo dejamos para que no se confunda. Ahí está. Y lo mismo va a pasar abajo. Nada más que aquí va a ser A, igual sigue siendo L2, pero ahora por el seno de teta 3. Seno de teta 3. Y finalmente con D, D iésima, ¿no? Es que aquí en esta matriz debe aparecer I del valor de la articulación, que es la D de 3, o de la articulación 3, y en este caso 0. vale 0. Entonces, aquí el problema que ustedes tuvieron fue que lo evaluaron todos los componentes. Y no debíamos evaluarlos, debemos de evaluar solo estos tres y dejar de forma simbólica estos, que en este caso le correspondería a teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5 y teta 6, por ser un robot de 6 grados de libertad. ¿Vale? Entonces, vean la similitud que hay entre las matrices por los alfas que estamos viendo. Aquí si acaso nada más cambia el signo, menos 90, 90, menos 90, 90. Vean, es exactamente la misma, tenemos el mismo, el 1 aparece en la misma posición, solo cambia el signo en función del ángulo, ¿no? Y obvio, vamos cambiando también el valor de la variable, el orden de la variable, ¿no? Si es teta 1, teta 2, teta 3, ahora seguiría teta 4, ¿no? Entonces, vemos que teta 4, pues igual tenemos un menos 90, debería de parecerse exactamente, bueno, o muy similar a la anterior en cuanto a la orientación por el menos 90, ¿no? Tendría que salirnos algo muy similar a esto. Vemos que A vale 0, por lo tanto al valer 0 esto, pues sería como este teta 2 o como el teta 1, ¿ven? Donde su componente A valía 0. Y D en este caso vale L3, eso sería lo que cambiaría. Entonces, así rápidamente la voy a escribir y ahorita la comprobamos, ¿no? Ahorita entonces sería, por ejemplo, para esta sería coseno 4, 0, 0. Tengo el alfa en menos 90, por lo tanto aquí sería 0, 0, menos 1, 0. Como es menos, cambia el signo, o es un menos 1, por lo tanto aquí me quedaría menos seno 4, coseno 4, 0, 0. Distancia me dice que A es 0, entonces ya por lo que lo multiplique, aunque está involucrada aquí en la variable, como la distancia A vale 0, pues no importa el valor que tenga la variable, va a ser 0. Y aquí ya nada más dejamos involucrado D, que en este caso es L3. Esto sería mi matriz que representa el sistema 4 con respecto al 3. Bien, lo saqué más rápido por estas consideraciones, pero de todas formas lo podemos evaluar aquí. Este de entrada, pues ya vimos, ¿no? Coseno y seno. Coseno 4, seno de teta 4, 0, 0. En el siguiente, aquí tenemos seno de teta 4. Lo podríamos dejar como tal, seno de teta 4 negativo por el coseno de alfa 4. Alfa 4 vale menos 90. Coseno de menos 90 es 0. Por la variable, pues me da 0. Por eso es que aparece aquí. Igual. Coseno de teta 4 por coseno de alfa 4. Pero alfa 4 vale menos 90. Entonces igual, coseno de menos 90 es 0. Por la variable, pues me va a dar 0. Aquí está. Y aquí tendríamos seno de alfa 4. Alfa 4 vale menos 90, el seno menos 90 es menos 1. Aquí aparece. ¿Sí? Y en la tercera columna sería seno de teta 4 por seno de alfa 4. Pero alfa 4 menos 90, seno de menos 90 es menos 1. Por lo tanto, esta variable que sí la tengo que dejar expresada se convierte en negativa.
por este menos 1 que me sale aquí. Y es por eso que aquí la dejo como menos seno 4. En este otro, igual, coseno de teta 4 tendría que dejarlo expresado como variable, menos coseno de teta 4, pero el seno de alfa 4 vale menos 90, el seno de menos 90 es menos 1, entonces este menos 1 con este menos me queda positivo y solo lo dejo expresado como la variable coseno 4. Aquí está. Coseno de menos 90, que es coseno de alfa 4, menos 90, me da 0, que es este componente que está aquí, y este pues es la matriz. Aquí nos vamos, tenemos nuestra variable, si A tuviera algún valor, si fuera 10, 20 o algún valor indicado por diseño, que fuera A, B, C, D, E, pues lo ponemos aquí y se quedaría expresado la variable coseno de teta, que sería coseno de teta 4. Pero como A vale 0, ya automáticamente esta variable queda inhabilitada, porque no hay distancia. ¿Sí? Entonces, tanto como coseno 4 como seno 4 de estos componentes de esta matriz, por A que vale 0, nos queda expresado aquí 0 y 0. Y finalmente D4, pero D4 en este caso vale L3, por eso aquí está. ¿Vale? Bien. Entonces, veamos ahora. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, igual, vean, estos parámetros se parecen mucho al de teta 2, salvo que D Va a ser no 0. vale L1, sino vale 0. Entonces, podría atreverme a copiar esta tengan cuidado, no les recomiendo que ustedes lo hagan en una evaluación con calma, paso a pasito, no se apresuren, digo yo porque ya tengo un poquito más de práctica en estas ecuaciones, pero sí, más vale que lo comprobemos, ¿no? Pero aquí podemos tener estos tips. Aquí lo único que va a cambiar es L3, D, que en este caso vale L1, pero ahora para nosotros en esta matriz va a valer 0. Entonces, debería de quedarme muy similar. Entonces, ahorita la comprobamos. A la 2, a esta. Entonces, me quedaría coseno 5, 0, 0. El siguiente me quedaría 0, 0, me quedaría 1. Y sí, efectivamente, porque es 90, ¿no? Y aquí el seno de 90 es 1. 0. Acá entonces no cambian los signos y me quedaría menos seno 5. Perdón. Sí. No, sí estoy bien. Seno 5 menos coseno 5. Este sería 0, igual que la matriz de arriba. 0. En este caso A vale 0. A 5 vale 0. Y aquí también vale 0. Y vean, todas las posiciones, esta columna que tiene que ver con la posición X, Y, Z de esta matriz, vale 0, porque habíamos dicho que tanto tenía el mismo origen que estas dos, ¿no? Que lo que era el sistema 1 y 2. Por eso A y D valían 0, y aquí también A y D valen 0, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Y aquí tendríamos el 1. Esa sería mi matriz 5. Lo comprobamos rápidamente. Les decía, pues aquí está el coseno y seno de las variables que estamos trabajando, que es la 5. Por eso tenemos coseno 5, seno 5. El seno de alfa 5 vale 90. Entonces seno de 90 es 1. Y vean, está cruzado. Este seno está considerado acá y este coseno está considerado acá. Entonces, si este vale 1, estos componentes van a aparecer. Si este vale 0, estos desaparecen. Por eso es que aquí ya nos los vemos. Entonces, al valer 1, pues simplemente esto lo dejamos considerado como seno 5 y menos coseno 5. Aquí está.
Y A vale 0, 0, D. Perfecto. Entonces, no hubo problema en esta matriz. Y la última, igual sería teta 6, que es la variable. Tenemos un alfa de 90. Aquí sí ya cambió, por lo tanto, lo que va a cambiar es en dónde aparece este 1. ¿Ven? Entonces, no van a ser esta no va a ser igual a las demás en cuanto a la posición de los senos y cosenos, ¿no? A vale 0, por lo tanto, estos dos componentes van a estar en 0, van a aparecer en 0, y solo va a aparecer un L4 aquí en D3, ¿no? Entonces, aquí lo que nos aparecería sería un coseno 6, seno 6, 0, 0, y aquí primero sacaríamos lo que es el alfa. Alfa vale 0, entonces por lo tanto seno de 0 es 0 y luego coseno de 0 es 1. Entonces ya apareció aquí este. Por lo tanto, en esta parte aquí deben de aparecer los otros ceros. Al estar este 1 aquí, habilito estos dos, no cambio signo, entonces me quedaría menos seno 6. Acá abajo tendría coseno 6. Y este tendría que ser 0. 0. Y lo que decíamos de las distancias. 0, ¿no? En este caso es 0. Porque A vale 0, entonces aunque está la variable ahí involucrada, pues la inhabilita el valor de la distancia A. Y D me queda L4. L4, ¿no? L4, sí, así es, efectivamente. Ahí están. Entonces, esas serían las matrices de cada articulación. O si por ahí se me ocurre preguntarles, determine la matriz de articulación de cada uno desde I a I menos 1, pues es esto. Se refiere a sacar cada una de estas matrices de forma simbólica. ¿Sí? A menos de que sea por inspección, pero como no, ha sido, lo que estamos haciendo es para obtener el modelo matemático del manipulador, lo debemos dejar expresado en función de las variables de cada una articulación, de cada una de las articulaciones, ¿no? Déjenme ver si puedo recorrer esto un poquito. Ahí está. Y bueno, entonces lo que sigue es lo pesado, ¿no? Que es comenzar a multiplicar. Y vean aquí, pues no hay matrices en donde tenemos desplazamientos lineales, es decir, no es un manipulador híbrido, todas son de revolución, por lo tanto, a la hora de estar haciendo las multiplicaciones, vamos a generar aquí el desarrollo de ecuaciones más largas, ¿no? Vamos a empezar con estas dos, por ejemplo. Otro de los tips que les había dicho, cuando tenemos los sistemas de coordenadas que se encuentran completamente alineados y los ejes Z coinciden en orientación, por ejemplo, si todos los Z los tuviéramos aquí, el resultado de las operaciones que vamos a tener en estas matrices va a derivar en suma de ángulos, en simplemente sumar el ángulo que genera esta articulación con esta, con esta, con esta. Pero no, vean, aquí tenemos lo que lo hace complejo, o lo va a hacer complejo en este modelo, es esta parte, que el alfa entre ellos, siempre hay cambios. O hay menos 90, 90, menos 90, 90, 90. Entonces, hay 90 grados entre todos los ángulos de alfa, incluyendo que hay un cambio. ¿Sí? En este último dice que del 6 al 5 los ejes Z coinciden, pero entonces cada que hay un cambio en alfa, lo que está haciendo es cambiando de plano y eso me va a impedir poder hacer suma de ángulos o poder simplificar el modelo, ¿no? Casi técnicamente vamos a tener que escribir toda la ecuación considerando todos los ángulos, ¿no? No vamos a poder reducir. Pero bueno, vamos a desarrollar las primeras. A ver si nos da tiempo. Ok, entonces aquí tenemos que hacer, volvemos a reiterar, filas por columnas, ¿no? Y el resultado de estas
de estas dos, pues nos va a dar que este va a ser la fila por la columna y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la multiplicación final. Ese no era. Entonces, vamos a multiplicar. Entonces, tenemos la primera fila por primera columna, tenemos coseno de 1 por coseno de 2. Tenemos coseno de 1 por coseno de 2 más 0 por seno de 2, 0, menos seno de 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Entonces, nada más hay esos dos elementos. Voy a bajar de fila. ¿Por qué lo hago? Porque por lo general, si se han dado cuenta, tanto en las matrices individuales como a la hora de estar haciendo las multiplicaciones, se comporta de la misma forma. Si aquí arriba aparece el coseno, abajo debe aparecer el seno. Y en el extremo que sigue, ya sea en esta columna o en la siguiente, aparecen cruzados, ¿ven? Cruzados, ¿no? Tanto como en este, por ejemplo. Tenemos coseno 6, seno, seno. Indiscutiblemente va a salir. Entonces, cuando ya obtuve en este caso sería coseno de 1, coseno de 2, abajo me debe de aparecer algo muy similar, ¿sí? En este caso va a aparecer con senos, ¿no? Con el seno, el complemento, porque tenemos el coseno y el seno. Entonces, tenemos fila, columna. Coseno de 1, coseno 2, 0, 0, 0. La siguiente fila, segunda fila, primera columna, vamos a tener seno de 1, coseno de 2, ¿sí? Más 0 por seno de 2, 0, coseno de 1 por 0, 0, 0. Entonces, ahí termina. Tercero, bien. Aquí tenemos el 1 ahí involucrado, que es con el segundo componente, y vamos a ver qué va a influir aquí. Entonces tenemos 0 por coseno de 2 es 0, menos seno de 2, más 0, más 0. Y ya nada más queda ahí. Entonces, este último es 0. Y veamos la siguiente columna. Parece que aquí solo va a salir un componente. Tal vez sea solo el 1. Veamos, sí, por ser el tercer elemento. Entonces tenemos primera fila, segunda columna. Coseno de 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, menos seno de 1 por 1, menos seno de 1. Pues aquí tendría menos seno de 1. Y acá, bueno, lo voy a dejar así con ese espacio para que no se confunda. En menos seno de 1 y el último es 0. Entonces, el siguiente elemento, segunda fila, segunda columna. Seno de 1 por 0, 0, 0. Y aquí me quedaría coseno de 1. Coseno de 1. Y el tercero. El tercero, vamos a ver, tercer fila, segunda columna es 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. Entonces todo este componente me dio 0. Y acá, la tercera, vamos a poner primera fila, tercera columna. Coseno de 1 por seno de 2. Fila, tercera columna, ahí está. 0, 0 y 0. ¿Vale? Y aquí abajo nos quedaría segunda fila, seno de 1, seno de 2, seno de 1, seno de 2, más 0, 0 y 0. La tercera nos va a quedar 0 menos por menos me da más, coseno de 2, ¿sí? 0 y 0. Esta aquí ya nos dio ceros. Y nos vamos con la de las posiciones, que sería la cuarta columna, primer fila, cuarta columna. Coseno por
1, 0, 0, 0 por 0, 0, menos seno de 1, L1. Entonces, aquí tendríamos menos L1, seno de 1. ¿Sí? Y el último elemento es 0. Vamos abajo, segunda fila, cuarta columna. Seno de 1 por 0, 0, 0 por 0, 0. Y aquí me da coseno de 1, L1 más 0. Entonces voy a poner L1 coseno de 1. Y la tercera fila, cuarta columna, que es tercera fila, cuarta columna, y nos va a dar 0, tan solo porque aquí tenemos que el componente es el segundo y aquí no tendríamos nada. 0 por 0, 0, más menos 1 por 0, 0, más 0 por L1, 0, más 0. Entonces, este elemento me da 0. Ahí está. Y podemos ver esta parte, como tenemos el valor de, por ejemplo, ¿recuerdan de lo que habíamos dicho de donde aparece fila y columna el 1? Aquí está. Por ejemplo, entre estos dos está distribuido el 1 y entre estos dos está distribuido el 1. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que son vectores y la suma de vectores debe ser la suma de los cuadrados, ¿no? Y cuando estamos sumando seno cuadrado con el coseno cuadrado, pues nos da 1. Entonces vemos que sí, esta sí salió. Vamos bien. Y otra de las cosas que vamos a poder identificar, bueno, en este caso aquí no hemos desarrollado la suma, si se diera con algún otro componente. Recuerden de las identidades trigonométricas, donde tenemos la suma de ángulos que tiene que ver coseno, por ejemplo, coseno de 1, coseno de 2, coseno de 1 y seno de 2, es una identidad, pero ahorita todavía no están sumando, ¿no? Tendríamos que ver qué pasa en la siguiente matriz. ¿Vale? Ok. ¿Aquí vamos bien? Bueno, vamos a hacer otra multiplicación y terminamos. Déjenme borrar esta de aquí arriba. Esta ya no lo vamos a ocupar ahorita. Ok, y la voy a recorrer esta por acá. Se alcanza a ver. Bien, entonces vamos a poner una matriz aquí que va a ser el resultado, esta matriz de esta multiplicación de esta fila por esta columna. Vamos ahora por la 3, ¿no? Ahorita no lo vamos a ocupar. Entonces esta fila por estas columnas y así sucesivamente para obtener la matriz, en este caso sería de 3 a 0. Tendríamos coseno de, es acá. Coseno de 1, coseno de 2 por Coseno de coseno 3, ¿no? Entonces tendríamos aquí coseno de 1 por coseno de 2 por coseno de 3, que es este primer componente, por esta. Más, aquí ya empiezan a sumarse, más el segundo elemento, que es seno de 1, más por menos, menos, que sería seno de 1 por seno de 3. Seno de 1, seno de 3, más este elemento, pero este vale 0 y este otro vale 0. Entonces, hasta ahí llega ese componente. Bajamos en la siguiente fila de la misma columna. Entonces, ahora sería esta fila, primera columna. Seno de 1, coseno de 2, coseno 3, ¿no? Seno 1, coseno 2, coseno 3, más coseno 1, seno 3, más coseno 1, coseno 3, más seno 1, seno 2 por 0, y este es por 0. Entonces, así se queda. El tercero es la tercera fila por primera columna. Y nos queda menos seno de 2, coseno 3, más 0,
más 0 más 0. Este es el valor de este elemento. El último, este nos debe dar 0. Siguiente columna. Volvemos a empezar, primera fila, ahora por la segunda columna. Vean, el único componente que va a responder es el tercero, que sería este. Este es el que va a interactuar, que es parecido a este, vean. Pero ahora es con coseno 1, seno de 2. Vamos a realizar la multiplicación. Coseno de 1, coseno de 2 por 0, 0, más, menos seno de 1 por 0, 0, más, por menos, menos, coseno de 1, seno de 2. Menos coseno de 1, seno de 2. ¿Sí? Más este valor por este me va a dar 0. Entonces, este se queda así. El siguiente, segunda fila, segunda columna. Entonces tenemos 0 por, perdón, seno de 1, coseno de 2 por 0, me da 0. Coseno de 1 por 0, 0. Y me queda aquí seno de 1, seno de 2 por menos 1, pues me da menos seno de 1, seno de 2. ¿Sí? Y el último componente por este 0 me da 0. Perfecto. Tercer columna, perdón, tercer fila, segunda columna. Tercer fila, segunda columna, y aquí debe dar 0 todo, porque el elemento coincide que es el tercero. No, mentira. Este sí me da coseno de 2. Menos seno de 2 por 0, 0, 0 por 0, 0, y aquí me da menos coseno de 2 más 0. Entonces aquí me da menos coseno de 2. ¿Sí? Y este sí es 0. Ok, tercera columna. Otra vez empezamos, primera fila, tercera columna. Y nos da, vean, todo esto nos va a dar que los primeros dos componentes son los que van a estar involucrados con seno de 3. Entonces tenemos coseno de 1, coseno de 2, seno de 3, pero es negativo, ¿no? Entonces tenemos menos coseno de 1, coseno de 2, seno de 3. ¿Vale? Más por menos menos sería seno de 1 menos seno de 1 por coseno 3. ¿Sí? Que sería este segundo componente, segundo elemento, por este segundo elemento, coseno 3. Y este quedó negativo por este signo de acá arriba. ¿Sale? Y estos otros dos elementos son 0, por lo tanto, coseno de 1 seno de 2 por 0 me da 0, menos L1 seno de 1 por 0 me da 0. Entonces hasta ahí queda ese componente. El siguiente, segunda fila, tercera columna. Entonces igual, me queda seno de 1 coseno de 2 por seno de 3 negativo. Entonces me queda menos seno de 1 coseno de 2 seno de 3. ¿Vale? Más coseno 1 coseno 3. Y nada más, ¿no? Los otros dos componentes se hacen 0. La tercera fila, tercera columna. Tercera fila, tercera columna. Y nos queda aquí menos seno de 2 por menos seno de 3. Se vuelve positivos. Menos por menos me da más. Seno de 2, seno de 3. Más 0, 0 y 0. Ahí está. Este sería este componente. Este sería 0. Y las distancias que van a estar hasta acá. Nos va a dar espacio. Ahorita las recorremos. Aquí sería tercera fila, perdón, primera fila, cuarta columna, que está acá. ¿Vale? Entonces tenemos, sí nos va a salir todo un show. Nos va a dar L2 coseno 3, coseno de 1, coseno de 2. Entonces si lo dejo en orden, me va a dar
L2 por coseno de 1, coseno de 2, coseno de 3. ¿Vale? Más por menos, menos. L2, seno de 1, seno de 3. Menos seno de 1. Sí, seno de 1, seno de 3. Ahí está. Pero lo voy a dejar indicado con el paréntesis porque el común aquí es L2. Hacerlo más largo. Oh, se salió. No quería que hiciera eso. Caramba. Espérenme. Pues ya no me dejó recorrerle. Oh. En fin. Bueno, este es el siguiente elemento. Y bueno, el que sigue, voy a tratar de ponerlo aquí. No, ya no me deja modificarlo. Pues el que seguía. Nos quedamos en este, ahorita lo pongo acá. Sería la segunda fila, cuarta columna. Y debe de ser muy similar, nada más que aquí si nos damos cuenta lo que nos va a cambiar va a ser el seno, ¿no? Tendríamos segunda fila, cuarta columna, ¿no? Entonces aquí está. Nos quedaría seno de L2 por seno de 1, coseno de 2 y coseno de 3. Más, en este caso sí queda este más, por más, ¿no? Igual, vuelvo a dejar afuera el L2 y ahora nos quedaría coseno de 1, seno de 3. Pero no le puse el más. Ahí está. Coseno de 1, seno de 3. Y se cierra el paréntesis. Ahí está, que era lo que me quedaba aquí. Entonces, vean, era L2 por coseno de 1, coseno de 2, coseno de 3. Y abajo menos seno de 1, seno de 3. Y abajo nos quedaría L2, seno de 1, coseno 2, coseno 3, ¿no? No puedo aquí meter identidad o sacar identidad, por ejemplo, podríamos tener la suma de ángulos que fuera de seno de 1, seno de 3 con coseno de 1, coseno de 3, porque tenemos aquí este ángulo de metichón, entonces no podemos hacer identidades en este caso. Bueno, entonces el último elemento sería tercera fila por cuarta columna, ¿sí? Entonces nos quedaría L2 con este negativo, me quedaría menos L2 por seno 2 y coseno 3. Seno 2, coseno 3. Más 0, más 0, más 0. Entonces, pues en realidad nada más hubo un solo componente. Así nos quedaría. Este sería el último y bueno, el último sería el 1. Lo que se nos movió. Entonces, aquí lo voy a ver. Esta sería la otra matriz. Esta ya sería la matriz de 3 a 0. Donde tenemos la cuestión de las de orientación, que serían estos componentes. Oh. Este y estos dos son los de orientación. Este que quedó aquí bailando sería junto con este los de la posición, ¿no? Entonces, ahora estas las que tendríamos que multiplicar, pero ahora por coseno 4, luego coseno 5 y coseno 6 para llegar al modelo final. Entonces, ahorita ya nada más es cosa de talacha, de empezar a seguir haciendo operaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿seguros?
Luego en las evaluaciones ahí vamos a tener problemas. ¿Sale? Bueno, más al ratito les voy a subir un problemario que tienen que resolver y entregar para que practiquen. Ahí les dejaré las instrucciones, la fecha límite para entregarla, para que pues vayamos practicando para la evaluación de modelo matemático, ¿no? De lo que es cinemática directa, que probablemente sea, si no es la siguiente semana, la tercera, la primera de agosto, pero les aviso de todas formas. Okay. Y también la siguiente sesión, pues ya estaremos viendo lo que va a ser cinemática inversa, lo que hemos venido platicando, que ya una vez que resolvemos estos modelos, ya vimos de varios manipuladores, ahora lo que tenemos que encontrar es de forma inversa, nosotros damos puntos, damos una orientación y resolviendo ese modelo tenemos que encontrar los valores de teta, teta 1, teta 2, teta 3, teta n, dependiendo de los números de grados de libertad, o las distancias cuando se tratan de articulaciones prismáticas o de desplazamiento, ¿no? Para poder satisfacer esos puntos con la orientación deseada, ¿no? Ese es, que al final de cuentas es lo que más se utiliza para la planificación y generación de trayectorias, que es lo que se requiere que haga un manipulador. Pero bueno, eso la siguiente sesión lo comenzamos a platicar. Pues si no hay dudas, yo creo